Entonces, vamos a ver algo bien especial. Nosotros normalmente o hemos escuchado que durante los tiempos de oración se dice renuncie a tal cosa. Y uno como que dice, bueno, yo como, ¿por qué tengo que renunciar si como no es como tan comprensible? Y si vamos a buscar oraciones en la Biblia donde diga, yo renuncio a esto y aquello, pues quizás no las vamos a encontrar, porque no hay una específica que diga eso. Pero sí la Biblia contempla estas renuncias que nosotros debemos hacer. En Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, verso 19, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Entonces aquí hay varias palabras claves. Dice, Dios pagó un rescate para salvarlos de una vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Qué heredamos de nuestros antepasados? Una vida vacía. Pero hablando del término herencia, la herencia es algo que nosotros estamos recibiendo. O sea, cuando dicen me dejaron en un testamento o me dejaron una herencia, es algo que me dieron, a lo cual yo tengo derecho y lo cual yo puedo recibir y hacer con eso lo que quiera, hablando en términos materiales. Pero cuando la Biblia habla de que nosotros heredamos de nuestros antepasados una manera o una vida vacía, una forma y un estilo de vida. Cuando habla de los antepasados, ¿de cuáles antepasados estamos hablando? Estamos hablando desde Adán y Eva. Entonces imagínense la fila que tenemos, ¿cierto? Pero es necesario que hoy en Cristo nosotros cortemos esto. Hay algunas cosas que heredamos y que se convirtieron para nosotros en un estilo de vida. Entonces, por ejemplo, en los hogares donde el papá o en los hogares donde hay divorcios, se divorció mi papá y mi mamá, se divorciaron mis tíos, se divorciaron mis tías, y entonces se convierte en el estilo de vida y nos acostumbramos a que esa sea digamos, la realidad, y que es normal que eso también me pueda ocurrir a mí. En cierta forma, yo ya lo estoy viendo como bien. Igual el adulterio, las enfermedades. Nos acostumbramos también a vivir que a mi mamá le dolía la cabeza, a mi hermana le duele la cabeza, a la tía le duele la cabeza, y así de lo que conocemos. Porque imagínense, se dice de los antepasados, no dice solamente los que están aquí cerquita. Entonces, cuando hablamos de renunciar, vamos a ver qué es renunciar. Dice que renunciar es abandonar voluntariamente una cosa que se posee o algo a lo que se tiene derecho. Entonces, abandonar voluntariamente. También renunciar es abstenerme, es desistir, es abandonar. Eso es renunciar. Entonces, ¿nosotros qué heredamos? ¿Nosotros qué recibimos? Un legado, una herencia. Hay Biblias que dicen que lo que nos legaron nuestros padres, y en otros, como la Nueva Traducción Viviente, dice lo que heredamos de nuestros padres. Riquísimo cuando heredamos cosas muy buenas, materialmente, que nos dejan casas, nos dejan propiedades, nos dejan dinero, pues eso es una belleza. ¿Quién se pone bravo para recibir eso? Ninguno. Pero resulta que también nos legaron y nos dejaron una vida, dice la Biblia, vacía, una manera de vivir vacía. Entonces, costumbres, actitudes, el carácter, por ejemplo, la mamá es iracunda, el papá es iracundo, el abuelo era iracundo y yo soy iracunda, ¿sí? Y de ahí para abajo siguen siendo iracundos, mentirosos, fulano, todo, no, eso generacionalmente, tramposos, es decir, que hacen negocios también ilícitos o estafadores.
Estoy hablando de las cosas que no queremos legar. Porque recuerden, lo que sí, pues bienvenido, gloria a Dios, porque también hay cosas muy buenas. Pero a lo bueno nosotros no vamos a renunciar. ¿A qué vamos a renunciar? Vamos a renunciar a lo malo, a lo que no sirve. Y es necesario que nosotros lo hagamos. ¿Por qué necesario? Porque pues es una herencia, es decir, nadie, nosotros no estamos reclamando eso, nosotros no estábamos pidiendo que nos dejaran eso. Sencillamente eso es algo que se legó, que se dejó. Miren, en las familias cuando la mamá o el papá son muy criticones o murmuradores o juzgan, normalmente los hijos tienden a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprenden, eso es un legado, eso es una manera vana de vivir que nosotros la vamos adquiriendo, pero que hasta hoy debe quedar en nuestras vidas. Hasta hoy debemos permitirle eso. Hay muchas cosas con las cuales nosotros luchamos y que no sabemos controlar, o sea, no las sabemos manejar y decimos, ¿por qué yo estoy haciendo lo mismo? Estoy haciendo lo que no quería hacer. ¿Por qué estoy haciendo lo mismo que hicieron mis padres o mis antepasados y yo estoy haciendo lo mismo con mi vida? Y es sencillamente porque necesitamos renunciar, porque necesitamos darnos la oportunidad de vivir algo diferente. Y miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 9, considerando que la renuncia conlleva una abstención. Después de haber renunciado, lo siguiente es que yo me abstenga. Y entonces en 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una meta o tenemos un camino a seguir y queremos cada vez ser mejores. Yo quiero cada día ser mejor y vivir una vida pues más feliz y más agradable a Dios y por supuesto agradable a las personas que me rodean. Entonces nosotros estamos en una carrera, la vida cristiana es una carrera, pero hay cosas de las cuales yo me tengo que abstener para conseguir que vivir una vida diferente. Entonces yo ya hablando de las renuncias, digamos yo renuncio a la ira, que me legaron y que me acostumbré, porque aún la Biblia contempla que el que anda con iracundos termina volviéndose iracundo. Entonces, si en la casa todos son iracundos, pues los niños y todos los demás van a terminar reaccionando de manera agresiva. Entonces, cuando hablamos de que debemos renunciar, una vez renunciado, viene la segunda parte y es que yo me debo abstener. ¿Y cómo me abstengo? Y habla aquí de que nosotros debemos abstenernos para recibir el premio. ¿Yo cómo me abstengo? ¿Recuerdan el caso de Caín y Abel? Cuando fueron, les entregaron, cuando Abel entregó la ofrenda y escogió de lo mejor, pero Caín no. Abel fue y la entregó y ninguno estaba compitiendo. Pero resulta que Caín sí se dejó llevar por sus emociones, por su envidia, por todo lo que había en su corazón, y el Señor le dijo, oiga, ¿le ha cambiado el rostro? ¿Usted qué le está pasando? No, cuidado, que el pecado está ahí a la puerta, usted lo tiene que controlar. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad y es de controlar nuestra carne, nuestras emociones. Entonces, una vez yo renuncie, yo tengo que empezar a controlarme, a abstenerme. ¿De qué me voy a abstener? Obviamente se van a presentar circunstancias en donde yo me voy a enfrentar, hablando de la ira, a estar airada, a estar enojada. Entonces tengo que hacer también lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta blanda quita la ira. Entonces, como la Biblia dice, yo tengo que abstenerme de contestar de manera desagradable, iracunda, y voy a quedarme callada o a contestar de manera suave, de modo que también a la otra persona
se le quite la ira. Entonces esto es hablando de abstener. Y hay otro todavía un poco más fuerte en Mateo capítulo 5, 27 al 30, hablando acerca del adulterio. Dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ahí vemos dónde empezó el adulterio. Empezó en el corazón. Dice, por tanto, empezó en los ojos porque la miró, ¿no? Para codiciarla. Y después dice, ya adulteró en su corazón. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Dice aquí la Biblia. Cuando hablamos de que nosotros nos tenemos que sacar el ojo y cortar el brazo, es básicamente renunciar a eso. Yo tengo que abstenerme y educar mi carne y sacar de mi vida todo aquello que me lleva a repetir esos episodios o esa herencia que yo aprendí o que legué de mis padres. Entonces, ¿cuál es el ejercicio en esta noche? Vamos a cortarnos el brazo y vamos a sacarnos el ojo. ¿En qué? En oración. Todo esto se consigue como en oración, sabiendo que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y nos hizo libres. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir? En Jesucristo ustedes y yo somos benditos. ¿Benditos en qué áreas? En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos con algunas áreas donde como que no estamos experimentando la bendición completa? Puede ser por el legado que tenemos de nuestros antepasados, puede ser una de las opciones. Es importante que hoy renunciemos. Si miramos que esto viene de nuestros antepasados, entonces nosotros renunciemos en esta noche, renunciemos, abstengámonos, porque mi carne se acostumbra. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando usted tiene, y esto para cómo manejar, cómo educar la carne, cómo hacer que la carne se abstenga. Cuando nosotros ponemos las cosas siempre en un cajón, hablemos de los útiles de aseo, tenemos en un cajón el jabón, el cepillo y la crema. Siempre están en este cajón y uno automáticamente abre, saca todos los días y el cerebro se acostumbra a que ahí está. De pronto lo cambiamos de sitio. ¿Cuántas veces volvemos a abrir este cajón para sacar el jabón y la crema? Muchas veces, ¿cierto? ¿Qué es? La carne está acostumbrada. Este es un ejemplo, es el cerebro, pero la carne reacciona de la misma manera. Es decir, si yo estoy acostumbrada a contestar agresivamente, mi carne está acostumbrada, aunque yo diga renuncio, 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 yo tengo que abstenerme. Entonces, como sé que mi carne está acostumbrada a reaccionar de esa manera, tengo que empezar a reeducarla. ¿Estamos? ¿Y cómo la empezamos a reeducar? Obviamente todo acompañado con la oración. Primero vamos a renunciar, vamos a pedir perdón por esa costumbre, por esa manera de vivir, por esa actitud que nosotros tenemos, que por supuesto no es agradable a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a renunciar a ese legado, a anularlo, a esa herencia que no queremos nosotros recibir. Nosotros vamos a decir, renunciamos a esa herencia, anulamos toda herencia, no la quiero recibir, yo no quiero vivir con esa herencia, y después empezamos a actuar absteniéndonos, o sea, no permitiendo que la carne siga reaccionando de la misma manera. Todo esto, ¿cómo?
todo acompañado, por supuesto, con la oración y la palabra de Dios. Esto no son palabras mágicas. Esto es sencillamente el poder que Jesucristo nos otorgó y nos dio y nos liberó en la cruz. Cuando Jesucristo dio su vida por usted y por mí y dice que Él nos bendijo con toda bendición, Él quiere que usted y yo vivamos una vida de bendición. Él quiere que todas las áreas de nuestra vida sean de bendición. Pero es necesario que yo renuncie a unos legados, a unas herencias que no me convienen. En Él tenemos la herencia de bendición. ¿Y qué decía en 1 de Pedro 1:18? Decía que el rescate que pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. O sea, Jesucristo nos liberó de eso. Ya somos libres, pero recuerden, la herencia la recibimos. Es necesario que yo renuncie a ella, porque si no renuncie, yo la estoy todavía abrazando. Tal vez no somos conscientes de muchas cosas, de muchas actitudes o de muchas vidas de fracaso. No sé si ustedes han escuchado, han visto personas que en su casa unos negocios extraordinarios, pero en la cúspide el negocio fracasa, o enfermedades, o actitudes, los iracundos, los que son, ayúdenme, los mentirosos. El papá es mentiroso, el hijo es mentiroso, el abuelo era mentiroso, y se acostumbran a vivir en medio de la mentira. Y muchas otras cosas que uno dice, nadie se las, o sea, ¿de dónde salieron? Eso sencillamente son las cosas que hemos venido legando, que hemos venido heredando. Entonces, en esta noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a renunciar. No vamos a renunciar a la loca, vamos a renunciar con base en lo que dice la palabra de Dios. Porque es necesario conocer lo que Dios quiere para nosotros, para yo renunciar si estoy actuando de manera contraria. Entonces, ya tenemos listos unos pasajes de la Biblia con los cuales vamos a orar en esta noche. Pero esto se tiene que convertir en su estilo de vida. Cada vez que usted esté leyendo la palabra de Dios y se encuentre con algo contrario a lo que usted está viviendo, renuncia a eso. En el nombre de Cristo Jesús, yo renuncio a esta actitud en mi vida. Yo renuncio siempre a hablar lo negativo. Yo renuncio a responder de manera indebida. Yo renuncio a decir mentiras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice todo lo contrario. ¿Cuál es nuestro estándar? La palabra de Dios. O sea, ¿hacia dónde vamos? Hacia lo que dice la Biblia. Y debo que abstenerme, es decir, educar mi carne, educar mi manera de actuar. Recuerden lo que les dije del cajón. La carne, si está educada, más bien mal educada, con determinadas actitudes, yo necesito reeducarla. Y miren, si ustedes llevan una vida rica en oración y en palabra de Dios, la pueden reeducar fácilmente, pero necesitan orar y necesitan estudiar la palabra de Dios para todas las áreas de nuestra vida, hablando desde el punto de vista espiritual, emocional y físico, sea de enfermedades, sea de problemas, de circunstancias emocionales y aún circunstancias espirituales, porque también pudimos haber visto en nuestra casa que espiritualmente no adoraban a Dios ni leían la Biblia, pero sí se leían la mano, se echaban las cartas, el chocolate y bueno, todas estas cosas de astrología, hechicería y todo lo demás. Entonces, fíjense que esto no se trata de que culpemos a nuestros antepasados. En Jesús, lo que tenemos, lo presente que debemos tener es que Jesucristo nos hizo libres. Nuestros antepasados, pues no sabían, quizás, no tuvieron la oportunidad, no lo sabemos, pero no vamos a juzgar eso, no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a tener ahora el tiempo de oración, vamos a empezar a disfrutar de este momento tan especial. Vamos a sacarnos el ojo y a cortarnos el brazo. Es decir,
a renunciar a todas esas cosas que no nos sirven. El miedo, la tristeza, el orgullo, el egoísmo. ¿Cómo? La depresión, el desorden, la murmuración, la crítica, el odio, el resentimiento. Bueno, el no perdonar, porque también eso hemos podido legar. Lo cierto es que Jesucristo tiene para nosotros una vida diferente. ¿De quién depende? De nosotros, porque Jesucristo ya hizo la tarea más importante. Y dice la Biblia que hemos recibido poder porque ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea que con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, nosotros todo lo podemos hacer, porque eso dice la palabra de Dios. Antes de empezar la oración, vamos a hacer un análisis rápido de cuáles son las cosas que cada uno de nosotros decimos. Escuche esta frase: es que yo soy así. ¿Usted ha usado esa frase alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Es que yo soy así, ¿sí? Si usted va a la palabra de Dios y no encuentra que Dios dice eso de usted, significa que usted está diciendo algo que no es cierto, ¿verdad? Es una mentira, ¿sí? Y esa mentira la venimos transmitiendo de herencia. Esa es una herencia que me dejaron. Me dijeron: mire, señor Guillermo, usted es así. A usted le tocó ser así. Esa es la herencia suya. Así es usted. Y usted dice: es que yo soy así. Entonces, si usted no encuentra eso en la palabra de Dios, ya no diga más esa mentira. Y usted hoy va a renunciar a eso y va a declarar lo que Dios dice que usted es. Lo que la palabra de Dios dice que Dios dice de usted. Eso es lo que tenemos que llegar a ser. Entonces, en eso consiste el proceso del crecimiento en mi vida cristiana. Que yo parto de: es que yo soy así, a llegar a la imagen de la plenitud de un hombre y una mujer. ¿A la imagen de quién? De Cristo. Y a declarar sobre mi vida lo que Dios dice de mí. Entonces, yo le invito de verdad que si usted y yo somos de los que decimos: es que yo soy así, usted deseche. Eso es una mentira que viene del mundo, del diablo y de la carne. Porque si la palabra de Dios no dice eso de usted, es una mentira. Y yo no puedo declarar mentiras. Yo no las puedo decir de mí, porque va a fortalecer en mi vida una actitud que Dios no quiere que yo tenga. O el hecho de que yo diga: es que yo soy así porque es que yo soy colombiano y los colombianos somos así, ¿sí? Y los panameños somos así, y los costarricenses somos así, y los venezolanos somos así. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? No está. Entonces, no diga esas mentiras, porque esas mentiras son del enemigo, son mentiras. Él es mentiroso y ha sido mentiroso todo el tiempo y quiere poner en mis labios mentiras para que yo permanezca ¿qué? Con una herencia que Dios no me heredó, que Dios no me dejó. Entonces, hoy es renunciar a esas herencias que usted no tiene que vivir, ese estilo de vida que usted no tiene que vivir, esas circunstancias en su vida que usted no tiene que vivir. Y lo que el Espíritu Santo le ponga en el corazón, usted renuncia en el nombre del Señor, guiado por lo que se va a hacer en el tiempo de oración de la palabra. Usted renuncia a esa herencia. Usted deshágase de esa herencia y apropiese de la herencia que le dejó la muerte de Cristo, porque cuando hay una muerte hay una herencia, ¿verdad? Cristo nos dejó una herencia de bendición, de perdón de pecados, de sanidad de enfermedades, de vida eterna, de liberación de una nueva vida. Eso es lo que vamos a orar en esta noche. Bueno, y para los que van a hacerlo allá en sus casas, hoy vamos a orar con base en Efesios 4, del 17 al 25. Una parte es de renuncias y otra parte es de declarar la palabra de Dios, de declarar sobre nosotros todo lo que Dios tiene y lo que Dios ve en nosotros. Igual Gálatas 5, del 19 al 24, Colosenses capítulo 3, del 12 al 13, Efesios 6, del 14 al 17, Lucas 8, del 11 al 15, entre otros, más todos aquellos que el Espíritu Santo nos ponga y les ponga.